6 de junio de 1944, 9:45 de la mañana. El coronel general Alfred Jodl estaba de pie ante la puerta del gran salón del Berghof, con la mano levantada, a punto de golpear, inquieto, dudando si atreverse. Detrás de él 2 oficiales subalternos esperaban con el rostro lívido. De la pesada puerta de madera no llegaba nada, ni ruido ni movimiento. El Führer seguía dormido. Jodl llevaba despierto 4 horas. Los primeros informes habían llegado a las 5:30, miles de paracaidistas lanzándose sobre Normandía, seguidos por un intenso bombardeo naval, y después, por las lanchas de desembarco. Americanos, británicos y canadienses llegaban a la costa en oleadas que parecían no terminar nunca. Y sin embargo, él estaba allí, frente a la puerta de un dormitorio, con miedo de llamar. La noche anterior, el Führer había tomado su medicación para dormir. Nunca se despertaba antes de las 10, y con frecuencia no lo hacía hasta las 11. Quien osara interrumpirlo se exponía a una explosión de ira capaz de arruinar carreras, o algo peor. Jodl había visto a hombres siendo enviados al frente oriental por faltas menores, y a otros simplemente desaparecer. Pero aquello era diferente. Esto era la invasión. Golpeó la puerta. Primero con suavidad, luego con más fuerza. Nadie respondió. Insistió. Volvió a llamar y alzó la voz. «Mein Führer, traigo noticias urgentes desde Francia». Del otro lado, solo lo recibió el mismo silencio espeso del pasillo. Las pastillas para dormir que tomaba Hitler eran potentes, recetadas por su médico personal, el doctor Morel, un cóctel de barbitúricos capaz de hundirlo en un sueño tan profundo que ni siquiera el fuego de artillería lograba despertarlo. Jodl insistió, golpeando la puerta con más fuerza. Los minutos se estiraron. Al fin, algo se oyó del otro lado, pasos arrastrados, una maldición ahogada. La puerta se abrió. Hitler apareció en el umbral, con la camisa arrugada, el cabello enmarañado y el rostro hinchado por el sueño y la irritación. Tenía 54 años, pero en ese instante parecía mayor, piel cetrina, mirada turbia, ojos esforzándose por enfocar. «Que sea importante», escupió, con la voz pastosa y un temblor nervioso. «Mein Führer, la invasión ha comenzado. En las costas de Normandía hay varios puntos de desembarco, paracaidistas tierra adentro, y un fuerte bombardeo naval». Hitler lo miró unos segundos. Su expresión no derivó en sorpresa ni en alarma, sino en otra cosa. Los ojos se afilaron y la boca se curvó en un gesto que no llegaba a sonrisa, pero insinuaba satisfacción. «De modo que al fin se han decidido», murmuró. «Ya han puesto sus cartas sobre la mesa». Se dio media vuelta y regresó a la habitación, dejando la puerta abierta. Jodl lo siguió. Hitler se acercó a la ventana y contempló los Alpes bávaros bañados por la luz de la mañana, con las manos cruzadas tras la espalda. «Normandía», murmuró. «Normandía. No Calais. Interesante». Jodl esperó en silencio. Sabía que era mejor no interrumpirlo cuando estaba pensando. Afuera, las montañas se alzaban silenciosas y perfectas, completamente ajenas al caos que se desataba a 700 millas al oeste. Cantaban los pájaros, y en algún lugar más abajo, ladró un perro. La guerra parecía muy lejana. «Es una finta», concluyó al fin Hitler. «Es evidente que quieren que comprometamos nuestras reservas en Normandía. Luego lanzarán la verdadera invasión en Calais. El paso de Calais, ahí es donde tiene sentido, el cruce más corto, lo más cercano a Alemania». Esto es Eisenhower tratando de hacerse el listo. Jodl tenía los informes en la mano. Los había leído 3 veces. La magnitud de lo que ocurría en Normandía no encajaba con una simple finta. Miles de barcos, miles de aviones, divisiones aerotransportadas proyectadas tras las playas. Pero Hitler ya se estaba moviendo, vistiéndose, llamando a sus ayudantes. «Quiero los últimos informes. Todos. Y tráiganme a Keitel. Tenemos que evaluar la situación con calma antes de comprometer nada». Su palabra le heló el estómago a Jodl. Las divisiones Panzer, la 12ª SS Panzer Division Hitlerjugend, desplegada cerca de Lisieux, la Panzerlehr, cerca de Le Mans. Ambas unidades estaban al alcance de las playas de Normandía, listas para moverse, esperando una autorización que solo Hitler podía dar. Y Hitler,
ya completamente vestido con su uniforme, sonreía. Esta vez, sonreía de verdad. Esto podría ser perfecto, Yodol. Si este es su esfuerzo principal, si lo han apostado todo a Normandía, podemos destruirlos allí, aplastarlos en las playas, empujarlos de vuelta al mar, demostrarle al mundo que la fortaleza Europa no puede ser quebrada. La reunión matutina comenzó a las 10:30. Para entonces habían llegado más informes. La invasión no se detenía, se expandía. Se habían identificado 5 zonas de desembarco separadas. Utah Beach, en la península de Cotentin, Omaha Beach, donde las tropas estadounidenses avanzaban bajo un fuego alemán asesino. Pero seguían adelante. Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach, donde las fuerzas británicas y canadienses empujaban tierra adentro. Los paracaidistas habían asegurado puentes clave y cruces de caminos tras las playas. La artillería naval destruía de forma sistemática las posiciones costeras alemanas. Hitler escuchó todo esto de pie ante la mesa de mapas, haciendo preguntas de vez en cuando. ¿Cuántos barcos? Era imposible contarlos. Los informes hablaban de cientos como mínimo, quizá más de 1 millar. ¿Cuántos aviones? El cielo estaba lleno de aparatos. La superioridad aérea aliada era absoluta. ¿Cuántas tropas en tierra? Las estimaciones variaban, pero hacia el mediodía la cifra superaba los 50.000 hombres, luego los 70.000, y seguía aumentando. Sin embargo, Hitler volvía siempre a la misma conclusión. Calais. Están reservando su fuerza principal para Calais. Esto es demasiado obvio, demasiado predecible. El propio Rommel señaló Normandía como posible lugar de desembarco. Precisamente por eso no lo convertirán en la invasión principal. Saben que estamos preparados para eso. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante en jefe del Frente Occidental, estaba al teléfono desde su cuartel general, a las afueras de París. Tenía 70 años, era un oficial prusiano de la vieja escuela, y su voz cargaba con el peso de 4 décadas de experiencia militar. Mein Führer, debo solicitar autorización para mover las reservas Panzer hacia las zonas de desembarco. Cada hora que demoramos permite al enemigo consolidar su cabeza de playa. La respuesta de Hitler fue inmediata. No. Aún no. Tenemos que ver primero todas sus cartas. Si comprometemos los Panzer en Normandía, y la verdadera invasión llega en Calais, no nos quedará nada para detenerlos. Mein Führer, con el debido respeto, la escala de esta operación, estoy al tanto de la escala, von Rundstedt. También estoy al tanto de las capacidades de engaño británicas. Recuerda los tanques de cartón antes de El Alamein. Recuerda el falso tráfico de radio. Son maestros en esto. No nos van a engañar. La llamada terminó. Von Rundstedt, a 700 millas de distancia, permaneció un momento en silencio en su cuartel general. Luego se volvió hacia su jefe de Estado Mayor. Les va a dejar establecerse, dijo. Les va a dar el tiempo que necesitan. Sin embargo, en algo se equivocaba. Hitler no estaba concediendo tiempo a los aliados por indecisión o debilidad, sino porque creía sinceramente que estaba siendo astuto, que veía a través del engaño, que la paciencia le permitiría, más adelante, hacer que la trampa se cerrara de forma perfecta. A primeras horas de la tarde, los números eran innegables. Más de 100.000 soldados aliados estaban ya en tierra. Los mandos alemanes en Normandía gritaban pidiendo refuerzos. La 21ª División Panzer, la única unidad acorazada lo bastante cerca como para alcanzar las playas sin autorización directa de Hitler, había lanzado un contraataque hacia Sword Beach y había sido detenida en seco por la artillería antitanque británica y los cañones navales. El comandante de la división informó que, sin refuerzos masivos, no sería posible eliminar la cabeza de playa. La respuesta de Hitler cuando llegó lo dijo todo sobre su percepción de la situación. Díganles que mantengan sus posiciones, que contengan la cabeza de playa, que no la dejen expandirse, pero no vamos a comprometer las reservas Panzer. Aún no. Jodl lo intentó una vez más. Mein Führer, si esta es la invasión principal, no lo es, pero si lo fuera, no lo es. Jodl, usa la cabeza. Mira el mapa. Calais está a 120 millas de Londres, Normandía, a más de 200. Calais está a 150 millas del Ruhr, nuestro corazón industrial. Normandía, a 300. Calais tiene los mejores puertos. Los puertos de Normandía son demasiado pequeños,
o están demasiado fortificados. Desde el punto de vista estratégico, Normandía no tiene sentido como punto principal de invasión. Por lo tanto, no lo es. La lógica parecía impecable. La lógica, sin embargo, estaba completamente equivocada. Hitler había construido toda su visión del mundo sobre la convicción de que entendía la estrategia mejor que sus generales, de que su intuición estaba por encima del pensamiento militar convencional, y ya había tenido razón antes. En Francia, en 1940, todos dijeron que su plan era demasiado arriesgado, y venció en 6 semanas. En la Unión Soviética, en 1941, muchos le advirtieron: no invadas, y aún así casi tomó Moscú. Su historial desafiando la ortodoxia militar y saliendo victorioso lo había convencido de su propio genio. Así, los Panzer se quedaron inmóviles, los aliados continuaron desembarcando y la cabeza de playa siguió creciendo. Al caer la noche, la cifra superaba los 120.000 soldados en tierra. Los aliados habían enlazado varias zonas de desembarco, en algunos sectores habían avanzado 2 o 3 millas, incluso 5. Habían asegurado el pequeño puerto de Corzules y ocupado Bayeux. La cabeza de playa ya no era un simple punto de apoyo precario, sino un auténtico pie firme en el continente. Muy pronto sería algo más. Esa noche, Hitler cenó en el comedor del Berghof, rodeado de su Estado Mayor y de varios invitados que habían sido convocados antes de la invasión. La conversación fue casi normal. Alguien mencionó la ópera. Otro habló de las últimas cifras de producción de las fábricas de aviación. Hitler comentó sus planes para reconstruir Berlín después de la guerra, con grandes bulevares y monumentos. Parecía relajado, casi de buen humor. Solo una vez mencionó la invasión. «Han hecho su jugada», dijo, mientras cortaba su comida vegetariana. «Ahora veremos cómo se desarrolla. Sospecho que en una semana estaremos oyendo hablar de la verdadera invasión. Entonces todos entenderán por qué reservamos nuestras fuerzas». Al otro lado de la mesa, un ayudante recién llegado de la sala de comunicaciones permaneció inmóvil, con un papel en el bolsillo. La última estimación hablaba de 140.000 soldados aliados en tierra. La cifra no había dejado de crecer en todo el día, y antes de medianoche superaría los 150.000. No dijo nada. Nadie dijo nada. La cena siguió su curso. Aquella noche, en Normandía, la cabeza de playa aliada tenía unos 16 kilómetros de ancho, y en algunos puntos entre 5 y 8 kilómetros de profundidad. Más de 156.000 soldados estaban en tierra, exactamente la cifra que después quedaría registrada en los libros de historia. Habían traído tanques, artillería, suministros, miles de vehículos. Habían instalado hospitales de campaña, depósitos de munición, puestos de mando. Habían tomado decenas de posiciones fortificadas alemanas y capturado a miles de prisioneros. Y las reservas Panzer que podrían haberlos golpeado cuando aún eran vulnerables, todavía organizándose, todavía consolidando sus posiciones, seguían inmóviles, esperando una autorización que nunca llegaría a tiempo. Hitler se fue a la cama aquella noche convencido de haber tomado la decisión correcta, convencido de que Normandía era una distracción, convencido de que la verdadera invasión estaba aún por llegar. Al día siguiente, 7 de junio, ocurrió más de lo mismo. La cabeza de playa se expandió, desembarcaron más tropas, llegaron más suministros a la costa, los aliados avanzaron tierra adentro, tomaron pueblos, aseguraron cruces de caminos, establecieron posiciones defensivas, y Hitler siguió reteniendo los Panzer. No fue hasta el 8 de junio, 2 días completos después de la invasión, cuando finalmente autorizó el movimiento de algunas unidades de reserva hacia Normandía. No porque hubiera cambiado de opinión sobre Calais, seguía convencido de que la verdadera invasión sería allí, sino porque la situación en Normandía se había deteriorado tanto que ya no podía ignorarla por completo. Liberó algunas unidades, pero no todas. Conservó fuerzas importantes cerca de Calais, esperando una invasión que nunca llegaría. Para entonces, ya era demasiado tarde. Los aliados habían establecido una superioridad aérea tan completa que cualquier unidad alemana que se moviera de día era masacrada desde el aire. Los Panzer que finalmente se dirigieron a Normandía tardaron días en llegar, viajando solo de noche, ocultándose durante el día, perdiendo hombres y vehículos bajo los ataques de los cazabombarderos aliados.
Cuando por fin alcanzaron el frente, lo hicieron a cuentagotas, en pequeños grupos demasiado débiles para lanzar el tipo de contraataque masivo que quizá habría podido empujar a los aliados de vuelta al mar. El mariscal de campo Erwin Rommel, al mando del grupo de ejércitos B en el norte de Francia, no estaba en su cuartel general el 6 de junio. Se encontraba en Alemania, visitando a su esposa por su cumpleaños, convencido de que el mal tiempo descartaba un desembarco. Cuando recibió la noticia, regresó a toda prisa a Francia, conduciendo durante toda la noche. Llegó el 7 de junio y encontró una situación ya crítica. Rommel llevaba meses preparándose para esa invasión. Había llenado las playas de obstáculos, minado los accesos, desplegado sus fuerzas para responder con rapidez. Pero todos sus planes partían de una premisa clara, que cuando llegara la invasión, podría emplear de inmediato las reservas Panzer para golpear a los aliados mientras aún fueran vulnerables en las playas. La decisión de Hitler de retener esas reservas hizo añicos toda la estrategia defensiva de Rommel. El 9 de junio, Rommel envió un mensaje al cuartel general de Hitler. El tono era cuidadosamente respetuoso, pero el contenido tajante. La situación en Normandía empeoraba. Los aliados consolidaban sus posiciones. Sin refuerzos masivos, sin el compromiso total de las reservas Panzer, no sería posible eliminar la cabeza de playa. Cada día que pasaba hacía más fuerte la posición aliada. La respuesta de Hitler llegó el mismo día. Mantengan lo que tienen. Contengan al enemigo. Las reservas se comprometerán cuando la situación esté más clara. Rommel leyó el mensaje 2 veces. Luego se volvió hacia su jefe de Estado Mayor. «Todavía cree que lo de Calais va a ocurrir», dijo. «Va a esperar hasta que sea imposible detenerlos». La convicción de Hitler de que Normandía era una finta se prolongó durante semanas, incluso cuando los aliados seguían desembarcando divisiones en Francia. Incluso cuando rompieron la cabeza de playa y empezaron a avanzar hacia París, Hitler mantuvo fuerzas importantes cerca de Calais, esperando una invasión que solo existía en su mente. La operación de engaño aliada, la Operación Fortitude, que había creado un ejército fantasma en el sureste de Inglaterra supuestamente preparado para invadir por el paso de Calais, fue tan exitosa que Hitler siguió creyendo en ella mucho después de que la realidad debería haber destrozado la ilusión. El 17 de junio de 1944, Hitler accedió a reunirse con Rommel y von Rundstedt en un complejo de búnkeres cerca de Margival, en el norte de Francia. Era su primera visita a Francia desde 1940, y llegó en coche, rehusando volar debido a la superioridad aérea aliada. La reunión fue tensa desde el principio. Rommel expuso la situación. Los aliados contaban ya con más de 500.000 de soldados en Francia. Controlaban una cabeza de playa de casi 100 kilómetros de ancho y entre 16 y 24 de profundidad. Introducían suministros a un ritmo que los alemanes no podían interceptar. Las fuerzas alemanas se desgastaban bajo ataques constantes, apoyados por una aplastante superioridad aérea y por el fuego naval. La situación era crítica. Hitler escuchó. Luego respondió, y su reacción mostró hasta qué punto se había desconectado de la realidad. La solución es sencilla, dijo. Mantenemos cada metro de terreno, sin retiradas, sin repliegues. Cada posición es una fortaleza. Les haremos pagar por cada centímetro. Von Rundstedt, el viejo prusiano, no pudo callarse. Mein Führer, esa estrategia significa que perderemos el ejército en Francia. Si no podemos maniobrar, si no podemos replegarnos a posiciones mejores, nos destruirán por partes. El rostro de Hitler se enrojeció. ¿Replegarnos? ¿Replegarnos a dónde? ¿A Alemania? ¿Quiere entregarles Francia sin luchar? Quiero conservar el ejército para poder seguir combatiendo. Si perdemos el ejército en Francia, perdemos la guerra. Perdemos la guerra si mostramos debilidad, replicó Hitler, alzando la voz. Las manos le temblaban. Cada vez que nos retiramos, los animamos. Cada vez que cedemos terreno, les demostramos que pueden vencernos. Resistimos. Lo resistimos todo. Es una orden. Rommel probó otro enfoque. Mein Führer, quizá podríamos hablar de una solución política, acercarnos a británicos y estadounidenses, negociar algún tipo de paz por separado, y luego concentrar todas nuestras fuerzas contra los soviéticos en el este. Hitler estalló. ¿Solución política? Negociar con Churchill,
con Roosevelt. Quieren la rendición incondicional. Quieren destruir Alemania. No hay solución política, solo hay victoria o muerte. A partir de ese momento, la reunión se descompuso. Hitler acusó a sus generales de derrotismo, de falta de fe, de no entender la visión de conjunto. Volvió a hablar de 1940, de cómo entonces todos habían dudado de él y de cómo él había tenido razón. Aludió a las nuevas armas que estaban por llegar, las bombas volantes BE-1, que acababan de empezar a caer sobre Londres, los cohetes B-2 que las seguirían, los nuevos cazas a reacción, que aseguraba, barrerían a los aliados de los cielos. Rommel y von Rundstedt abandonaron la reunión sabiendo que nada había cambiado. Hitler insistiría en mantener cada posición, se negaría a permitir cualquier retirada estratégica y seguiría creyendo que la voluntad y la determinación podían compensar la superioridad material del enemigo. Mientras tanto, en Normandía, la batalla continuaba. Las unidades alemanas luchaban con dureza, a menudo con brillantez, pero libraban una batalla perdida. La superioridad material aliada era abrumadora. Por cada tanque alemán había 5 tanques aliados, por cada avión alemán una veintena de aparatos enemigos, por cada proyectil alemán disparado, los aliados respondían con decenas. La lógica de la guerra de desgaste era inexorable. Y sin embargo, Hitler volvía una y otra vez a los mismos temas. Para él, aquello era una prueba de voluntad. Vencería el bando que se negara a quebrarse. Alemania, insistía, había superado situaciones peores. El enemigo era débil, estaba dividido, se derrumbaría si se le golpeaba con suficiente fuerza. El 20 de julio de 1944, un grupo de oficiales alemanes intentó matar a Hitler con una bomba en su cuartel general de Prusia Oriental. El atentado fracasó. Hitler sobrevivió con heridas menores. Su reacción a la conspiración reveló cómo interpretaba toda la situación militar. Para él, el problema nunca radicaba en su estrategia ni en sus decisiones, sino en la traición, la deslealtad y la debilidad de sus generales. La purga que siguió al atentado mató o encarceló a miles de oficiales. Muchos no tenían nada que ver con la conspiración, pero Hitler veía conspiradores por todas partes. Su paranoia, ya de por sí intensa, se volvió absoluta. No confiaba en nadie, cuestionaba cada informe y suponía que cualquier revés era fruto de sabotaje o cobardía. En Francia, la situación siguió deteriorándose. El 25 de julio, los estadounidenses lanzaron la Operación Cobra, un gran ataque de ruptura desde la cabeza de playa de Normandía. Las líneas alemanas se desplomaron. Las columnas acorazadas estadounidenses cruzaron Francia a toda velocidad. París cayó a finales de agosto. En septiembre, las fuerzas aliadas se acercaban ya a la frontera alemana. Y la explicación de Hitler para todo aquello siempre era la misma: traición, incompetencia, falta de voluntad ajena. Nunca asumía responsabilidad por lo ocurrido, ni por sus propias decisiones, ni por su negativa a permitir retiradas estratégicas, ni por su empeño en mantener posiciones indefendibles, ni por aquella decisión del 6 de junio de retener las reservas Panzer, porque estaba convencido de que Normandía era solo una finta. Años después, los historiadores debatirían hasta el cansancio. ¿Qué habría pasado si, del día D, si Hitler hubiera liberado de inmediato los Panzer, si hubiera permitido a Rommel situarlos más cerca de la costa, si desde el principio hubiera aceptado que Normandía era la auténtica invasión y hubiese comprometido todo para detenerla? El consenso entre la mayoría de los especialistas es que, incluso con decisiones alemanas perfectas, el día D probablemente habría tenido éxito de todos modos. La superioridad material aliada era demasiado grande, su poder aéreo demasiado dominante, su planificación demasiado minuciosa. Pero la cabeza de playa habría sido más pequeña, las bajas habrían sido más altas, y la ruptura hacia el interior habría tardado más. Las decisiones de Hitler el 6 de junio no determinaron si el día D tendría éxito, pero sí influyeron en la velocidad y en la magnitud de ese éxito. Hitler nunca aceptó nada de esto. En su mente, hasta sus últimos días en el búnker de Berlín, en abril de 1945, el problema nunca fueron sus decisiones. El fracaso siempre era de otros, de quienes, según él, no habían sabido ejecutar su brillante estrategia, de la traición, de la debilidad, del sabotaje. El 6 de junio de 1944,
Cuando por fin lo despertaron y le dijeron que la invasión había comenzado, su primera reacción fue de satisfacción. Estaba convencido de ver más allá del engaño aliado, de actuar con astucia al retener sus reservas, de estar tendiendo una trampa. Se equivocaba en todo, pero jamás lo admitió, ni ante sus generales ni ante sí mismo. Murió convencido de que lo habían traicionado, sin comprender nunca que su propia certeza, su negativa a aceptar pruebas que contradecían sus supuestos, su convicción de que era más inteligente que todos los demás, habían sido la verdadera traición. Aquella mañana de junio, de pie en camisa de dormir en el Berghof, mirando las pacíficas montañas bávaras, había dicho: «Así que han mostrado sus cartas». Creía ser él quien tenía la mano ganadora, quien entendía el juego mejor que nadie. Se equivocaba. La partida ya estaba decidida. Él simplemente aún no lo sabía. 156.000 soldados aliados estaban en tierra, y muchos más en camino. La liberación de Europa había comenzado. Y Hitler, el hombre que se proclamaba genio militar, el hombre que desafiaba la sabiduría convencional y vencía, el hombre que confiaba ante todo en su intuición, había tomado la decisión exactamente equivocada en el momento exactamente decisivo. La tomó con confianza, con seguridad, con la convicción absoluta de tener razón. Eso quizá era lo más inquietante en él. No que cometiera errores, todos los cometen, sino que incurriera en errores catastróficos convencido de estar tomando decisiones brillantes, que condujera a su nación a la destrucción persuadido, hasta el final, de estar guiándola hacia la gloria. El 6 de junio de 1944 se le presentó una elección: aceptar la realidad o aferrarse a sus supuestos, confiar en las pruebas o en la intuición, responder a lo que estaba ocurriendo o a lo que él creía que debía estar ocurriendo. Eligió mal, y para cuando se dio cuenta, si es que alguna vez lo hizo de verdad, ya era demasiado tarde para que importara.